Buenos días, la clase de expresión artística de octavo grado. Hoy vamos a ver un tema que es, digamos, el fundamento de lo que hemos visto anteriormente en los contenidos. Y hoy el tema es la pintura. Sin embargo, yo lo correlacioné con lo que tenía que ver también con el aspecto de lo que es el dibujo, puesto de que uno conlleva al otro o va entrelazado de la mano uno del otro. Y es importante que nosotros conozcamos estos conceptos para poder lograr entender hacia dónde es el objetivo fundamental de nuestra clase. Ahora, nosotros hemos tratado de hacer un complemento de todo lo que tiene que ver con las bellas artes o las expresiones artísticas. Sin embargo, esto se hace por razones de tiempo, pero sin embargo, la materia como tal es una materia mucho más amplia, mucho más práctica, mucho más de trabajo en el salón de clase, pero lógico que por los motivos, razones de la cual estamos viviendo, no se puede. Esperemos que Dios primero para el próximo año se pueda lograr la presencialidad de tal forma de que podamos trabajar de una manera mucho más práctica, porque son materias sumamente prácticas y no de teoría. Yo he tratado de hacer un equilibrio, cosa de que cada uno de los estudiantes pueda obtener lo fundamental y lo básico para su desempeño. Bien, entonces les decía que la pintura es el tema de hoy. Entonces, tenemos que hablar de muchos aspectos de la pintura. La pintura va de la mano con el arte. Recuerden que hemos mencionado en clases anteriores que arte es una ciencia, pero es una ciencia como principal, como esquema principal de todo. Y dentro de ella o inmerso en ella hay otras ciencias que tienen que se desarrollan individualmente. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque es una de las pocas que está inmersa o que tiene inmersa, mejor dicho, otra ciencia. La música es una ciencia, la pintura es una, la escultura. Pero entonces es considerado dentro del arte como las principales. Entonces, eh, tenemos una evolución de la pintura desde años muy remotos. Y cuando hablo de años muy remotos, me remonto a la historia de lo que anteriormente pudimos haber hablado en cuanto a la época de la Edad Media, años 1200, 1500, y de la manera como fue evolucionando, cómo fue transcurriendo cada una de las épocas y fue, digámoslo, modernizando hasta lo que conocemos hoy en día. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Ahí me ayudan para ver si la logran ver. Cosa de que podamos, ¿lo logran ver? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, aspecto sí, profe. fundamental de hoy, la pintura. Pero la pintura, ¿cuál es la diferencia entre un dibujo y pintura? ¿Y por qué pongo este cuestionamiento, esta pregunta? Porque muchos confundimos los términos, muchos confundimos los conceptos. Y cuando me refiero a concepto como tal, me refiero específicamente a que el dibujo viene siendo, eh, eh, digámoslo así, el proceso inicial o el boceto inicial de lo que nosotros después concretamos como pintura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el dibujo y la pintura? La distinción más clara entre estos dos medios se encuentra en los materiales. Ellos lo ven desde el punto de vista material. Ahorita lo veo desde otro punto que les voy a mencionar. Tradicionalmente asociados a cada uno de ellos. Dibujar suele implicar trabajo con lápiz, bolígrafo, cartoncillo, papel e incluso tinta. La pintura implica el uso de pinceles, espátulas, esponjas, pintura líquida y demás. Miren que ellos lo ven desde el punto de vista de materiales, pero yo lo veo desde el punto de vista desde donde inicia una cosa y desde donde termina con otra. Entonces, por ello yo le fundamento de que la diferencia entre uno y otro es que el dibujo es la parte inicial del proceso o el bosquejo o el boceto para llegar a un concepto final que puede ser la pintura.
Esa es una diferencia que estoy colocando adicional a la que tenemos en la presentación, porque allá lo vemos a nivel de materiales, pero a nivel de concepto es como lo estamos planteando. Sin embargo, también podemos diferenciarlo, también podemos diferenciarlo como que el dibujo va asociado con la pintura, pero el dibujo va primero como punto inicial y la pintura como segundo. Es muy parecido a lo que mencioné anteriormente, pero con otra terminología. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que conocer los conceptos, de donde cada uno parte, a dónde cada uno termina y dónde está cada uno ubicado. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando hablamos un poquito de historia, hablamos de muchos pintores, de pinturas, pero hablamos muy poco de dibujantes. Miren, hoy en día, dentro de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros diarios de la localidad se ha vuelto muy popular las famosas caricaturas. Las caricaturas que vienen siendo dentro de nuestro argot periodístico eh, eh, escrito, vienen siendo como una serie de mofa, burla o de crítica de algo que está aconteciendo, ya sea político, cultural, nacional o internacional, dentro o fuera, o simple y sencillamente como algo creativo. Entonces, estas caricaturas son realmente un dibujo. Sí, pero me van a preguntar, me van a decir, me van a mencionar de que tienen colores, de que tienen pinturas. Ok, lo mencionamos dentro de la definición que tenemos en la diapositiva ahorita. O sea, está considerado dentro de dibujo, aunque tenga, incluso ahí lo menciona tinta, en este caso tenga color. Entonces, para poder que llegue al nivel de pintura, necesita otros conceptos, otros aspectos, otras estructuras para poder llegar al otro punto. Entonces, es allí donde cuáles son las técnicas del dibujo y la pintura. Y aquí las separamos un poquito para que vean. El lápiz es el primer instrumento de dibujo. Lápiz. Apunte rápido, necesita de un trazo seguro y simple. Dibujo descriptivo requiere observación, temas adecuados son arquitectónicos y mecánicos, perdón. Es allí donde yo menciono y pongo como ejemplo las caricaturas de los diarios locales. Entonces, ya allí involucramos otros aspectos que tienen que ver con crayolas, pasteles, témperas, acuarelas, óleo y demás, que van dentro de la parte B, dentro de los aspectos de pintura. Y si observamos la imagen que tenemos allí, allí hay, perdón, un dibujo. Sin embargo, no es una pintura. Déjenme ver si el cursor me da, que está aquí es un dibujo. Sí, profe, pero tiene color. Sí, profe, pero tiene color, pero no está dentro del rango de ser pintura. Sin embargo, el que está acá atrás puede llegar al rango de pintura por el bosquejo, la forma que tiene. Entonces, conocemos el concepto, conocemos el término, pero tenemos que conocer la diferencia uno de otro. Es como decir, el que es, ¿cómo se llama? Músico, es músico porque ejecuta un instrumento. No. El que es músico es el que ejecuta, el que escribe, el que interpreta, el que realiza, el que, ¿cómo se llama? Percute, en este caso golpea algún instrumento de percusión, ya sea folclórico, ya sea de banda o demás. O sea, esos son músicos, pero con diferentes características. Entonces, ¿qué importancia tiene la pintura y el dibujo? Aquí sí los involucramos ambos, aquí sí los entrelazamos ambos, aquí sí los mancomunamos ambos. El dibujo y la pintura como herramienta de expresión y de diversión. Tiene actividades como dibujar y colorear, se asocian a los más pequeños y están demostrando de que les ayuda a expresarse,
a relajarse y a inducir su creatividad. Entonces, esa es la importancia que nosotros le damos a ambos conceptos, a ambos términos, ambos manejos. Son herramientas de expresión que ayudan a inducir una creatividad. Miren, la palabra creatividad yo la he utilizado prácticamente en las 3 sesiones que tenemos. Porque fuera de que la materia es práctica, como lo mencionaba al inicio, también es una materia que conlleva mucho de creatividad, o sea, de qué yo quiero demostrar, qué yo quiero mostrar en su momento. Miren, demostrar y mostrar. Porque nosotros no somos unos dibujantes natos, o sea, que agarramos un papel y le damos todos los contornos, curvas, líneas, líneas entrecruzadas, con detalles de tal forma de que no lo somos. Pero sí somos creativos en el aspecto que tomamos un papel, le damos ciertas curvas y tratamos de darle un concepto a lo que nosotros queremos plasmar. ¿Por qué? Porque buscamos y nos agarramos del aspecto de creatividad para poder llegar a un fin. Entonces, es allí donde la importancia que tiene uno del otro, y aquí sí entrelazan, como les mencionaba, uno con el otro. Sin embargo, entrelazan uno como en otro, con el otro en cuanto a la importancia, pero a nivel de los conceptos son 2 cosas diferentes. Bien. Es de allí de donde saltamos a uno de las técnicas, porque esta es una técnica que es más utilizada dentro el dibujo y la pintura, y es el bodegón. Pero bodegón, cuando hablan de bodegón como término, a la mente se me viene algo como de una bodega donde guardamos artículos, depósitos. No. El bodegón, también llamado naturaleza muerta, es un género pictórico caracterizado por mostrar objetos inanimados en entornos caseros, normalmente vegetales de cocina, animales recién cazados, o sea, animales de casa, vajillas o flores. ¿Y por qué nosotros utilizamos el concepto bodegón? Porque es el concepto que entrelaza ambos puntos, pintura y dibujo. Entonces, es llamado naturaleza muerta porque no le da vivencia a cada uno de los dibujos que son plasmados. Miren, ahí menciona específicamente en vegetales de cocina, cocinas en sí, animales, vajillas, flores, que es lo que nosotros generalmente vemos en esta técnica. Repito, esta es una técnica dentro de los otros 2 aspectos que se ha desarrollado mucho porque es una de las técnicas más fáciles, porque se maneja mucho nada más a nivel de lápiz y da buenos resultados porque da mucha profundidad, mucha creatividad, mucha visión, y conlleva de que no es tan difícil como plasmar un dibujo en sí. Miren que esa imagen que nosotros tenemos allí es una imagen bastante simple, hecha por una persona que no es dibujante, pero trató de lograr una creatividad y una imagen mucho más de lo que realmente él como dibujante es. Y logró captar una naturaleza muerta, como es el término bien llamado, para plasmarlo dentro de un dibujo. Entonces, por ello que les compartimos el siguiente video para añadir contenido a lo que nosotros les explicamos. A lo largo de la historia, la pintura ha sido muchas cosas. Actualmente, a mi parecer, se ha convertido en un modo de resistencia del bombardeo de imágenes y la sobreproducción de imágenes
La pintura no surge a partir de captarlo mecánicamente, la apariencia de las cosas, sino que surge de una necesidad interior. Entonces creo que la pintura busca un poco darle visibilidad al interior del ser humano. Con sus campos de color, perspectiva, líneas y gestos inscritos en el trazo, cada pintura conforma un universo que puede ya sea continuar o transformar por completo el espacio y el tiempo, las leyes de la física y de representación en las que te... Es la base, porque es como el lenguaje de la pintura, como su código. Entonces está el rojo, el amarillo, el azul, y son los primarios, y en base a eso se desprenden todos los demás. Entonces el color particularmente creo que es el cosmos de la pintura. Hundimiento es un cuadro de pequeño formato, pero la escala que convoca es vertiginosa. Los trazos no dejan duda de que hay movimiento en la escena. No es un barco suspendido o un barco hundido. Va en caída libre. En este cuadro de hundimiento, que hace parte de la exposición, junto con el de flotar, estuve hace un par de años, hace 3 años, estuve trabajando con el periódico, leyendo el periódico, viendo las imágenes, y sobre todo me enfoqué más en las imágenes, en lo que las imágenes me decían que en las notas. Entonces creo que hay ciertas imágenes como esta de hundimiento, que es el naufragio. El naufragio es una idea romántica que tiene que ver con estar en el último momento del mundo, sin ninguna esperanza, hundido en el mar. En el universo particular de cada cuadro siempre estás incluido, porque la pintura se construye considerando la mirada del espectador. No es que veas el cuadro, sino que ves según el cuadro. Creo que la pintura yo cada vez la he agarrado más como un refugio en el cual puedo crear imágenes que no voy a poder crear por medio de una cámara, imágenes inesperadas y también que combaten el gusto común, porque el gusto quiere entender y quiere lo que ya conoce, eso es lo que a todos les genera placer y estabilidad, bueno, a la mayoría de la gente. Entonces la pintura tiene una lógica propia que tiene que ver con una ansia de poner y de buscar y de tratar de despertar imágenes inconscientes que están ahí almacenadas, ¿no? Como un banco de la memoria. En la pintura, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. A mí me encantó mucho ese final. Me encantó mucho ese final en cuanto en la pintura, como toda gran arte, voy a ver si lo puedo agarrar y no tengo que poner todo. La belleza artística no consiste en presentar una cosa bella, sino en la belleza representación de una cosa. Eso es un buen mensaje, muy, 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 muy atinado mensaje. Es la belleza, la bella representación de una cosa. Es allí donde me fundamento, perdón, en mencionar que la creatividad es la parte. Miren, él menciona mucho allí en ese video y por la cual se los traje a colación, porque él menciona mucho allí de que el arte es el refugio de muchos sentimientos, perdón, la pintura es el refugio de muchos sentimientos. Y es cierto. Si ustedes investigan, de la cual ahorita la actividad viene en relación a eso, grandes pintores, ellos prácticamente en su mayoría han dado a entender, a conocer o tratan de expresar un sentimiento oculto de ellos en la pintura. Entonces, es muchas veces un factor desestresante para poder lograr una paz mental. Entonces, nos quedamos con un pensamiento de este tipo, la belleza representación de una cosa, porque involucra lo que les estoy diciendo. Es por ello que la actividad que tenemos de la pintura van a realizar la investigación
de la biografía de 5 pintores importantes. Cuando me refiero a 5 pintores, me refiero específicamente a 5 personajes. No importa el periodo, no importa la época, no importa la nacionalidad, ni tampoco importa de dónde es, sino que sean pintores que sean importantes o que hayan sido importantes. Con esto no estoy encerrando en un solo bloque grandes pintores de la Edad Media, renacentista, de las épocas que ya no. También estoy involucrando pintores panameños, porque hay pintores panameños que han sido reconocidos internacionalmente y que han tenido un papel importante en todo lo que conlleva nuestra cultura. Entonces, lo que sí les dejo a criterio es si los 5 son panameños o si 3 son extranjeros y 2 son panameños, así sucesivamente. Allí sí le dejo a criterio de cada uno de ustedes. Pero cuando me refiero a biografía, me refiero a que no es que van a venir con la historia de que Juan Miguel nació en el año tal y murió en el año tal, pero entre el año tal y año tal fue, hizo, fue, fundamentó, hizo, estudió, fue a la escuela. No. Biografía concreta, fecha de nacimiento, fecha de muerte, obras, o mejor dicho, pinturas de realce de él. Digamos, tiene 20, 50, 80, nada más mencionan las 3 o 4 más importantes. ¿En qué se fundamentó o realmente en qué fue su inspiración para la creación de esas 3 o 4 pinturas? Se menciona allí y seguimos con el otro pintor. ¿Por qué les digo esto? Porque son los detalles principales de lo que nosotros queremos. No es que queremos la vida de todo lo que hizo, si fue a la escuela, si no fue a la escuela, si era neófito, si no era neófito, si era estudioso o no era estudioso. No, eso no nos interesa. Nos interesa que ustedes conozcan lo que es la parte fundamental del pintor. Entonces, van a ser 5 pintores, repito. No todos tienen que ser extranjeros. Por favor, involucren 1, 2 o 3 nacionales, porque hay pintores nacionales de renombre y es importante conocerlo. Es importante saber quiénes eran o quiénes son, porque muchos están todavía vivos. Quiénes son y cuál ha sido su aporte, cuáles han sido sus obras que han sido aporte fundamental a nuestra cultura. Esa es la actividad número 6. Vamos a pasar a dejar de presentar. Y hasta allí es donde queda grabado para los modulares la presentación de la clase de hoy, como complemento a lo que tienen en el módulo.